Saludos a todos aquellos que están en sintonía de nuestro canal de YouTube, La Palabra de la Cruz. Muy agradecidos con todos aquellos que están viendo estos videos de la Palabra de Dios. Su amigo, su hermano, Cruz Arnaldo Rodríguez, Tuzán Ramírez en la cámara. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda venida de Jesucristo. La semana pasada subimos dos videos. Hicimos dos videos el mismo día, tratando de condensar en el poco tiempo que tenemos lo que Cristo dijo respecto a su venida. Y más que todo lo tomamos de Mateo 24, basado en tres preguntas puntuales que sus discípulos le hacen. Hoy vamos a ver lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos respecto a la segunda venida de Jesucristo, ya que es una doctrina de Dios, no de los hombres, cardinal, es una doctrina transversal al Evangelio. La segunda venida de Jesucristo es la consumación y completación de todo el plan de Dios. No es que no esté completo. En la mente de Dios su plan está completo, está realizado, está consumado. El problema está en que hay dos perspectivas. Está la perspectiva de Dios, que es eterna, que vive en la eternidad y que ya se completó el plan de Dios. Para Dios ya todo está hecho. Pero para nosotros, como vivimos en la temporalidad, en el pasado, presente y futuro, entonces hay cosas que se están completando en nuestra temporalidad y ambas cosas al final van a concordar. Pues entonces Pablo tiene mucho que decir y en las dos cartas a los tesalonicenses Pablo habla acerca de esto muy puntualmente y muy específicamente. Tenemos que ser claros respecto a esto, porque de repente donde usted vive no está oyendo lo que estamos oyendo nosotros aquí. Como una doctrina se ha venido posicionando de la mente de las personas diciendo que Cristo o ya vino a hacer juicio sobre Jerusalén, que si era necesario, sí era necesario hacer un juicio sobre Jerusalén en el año 70, se hizo por causa de que Jerusalén no reconoció o no conoció el día de su visitación. Y si fue necesario esa manifestación de juicio de Yahshua sobre Jerusalén. Pero hay una segunda venida que es la venida del Señor Jesucristo, en el cual va a haber resurrección corporal, con un cuerpo no como este, no de debilidad, no de dolor, no de sufrimiento, no de pecado, no en el cual está condensado el pecado, sino con un cuerpo de otra parte celestial, de parte de Dios, del poder de Dios, un cuerpo con las capacidades de no padecer las influencias del pecado. Y esa es la manifestación de Jesucristo pronto. Pablo dice en Tesalonicenses capítulo 1, en la segunda epístola a los Tesalonicenses capítulo 2, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Note aquí que él dice, os rogamos, hermanos. Eso mismo nos lo está diciendo a nosotros en este tiempo 2022. Les ruego, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, lo mismo que dijo Cristo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Pablo lo está diciendo aquí en la segunda carta a los tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Note la palabra aquí, debido tiempo, se manifieste. Quiere decir que no se había manifestado, que estaba por manifestarse. A su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es lo que el apóstol Pablo establece en estos 12 versículos del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Aquí habla de que no nos dejemos mover por ninguna causa, ni por carta, ni por palabra, ni por ningún mensaje, ni por ningún erudito, ni por ningún maestro, ni por ningún pastor bonachón y amigable. No nos dejemos mover, porque el día del Señor no vendrá, dice el apóstol, no vendrá, en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto es puntual. Pablo le está diciendo, señores, cuidado, van a aparecer muchos diciendo, ya vino, no viene, o helo aquí o helo allí, está en el desierto, está en el Edemos, o está en los aposentos, en el tamellón, o está públicamente, hay que salir a buscarlo, o está escondido en algún aposento. No, señores, primero tiene que manifestarse la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es un espíritu que se va poco a poco convirtiendo en enemigo de la verdad y que poco a poco va diciendo cosas más torcidas sin que nos percatemos de que estas cosas están torciéndose levemente y muy microscópicamente hasta convertirse en una doctrina, en una forma de pensamiento, en una creencia, en una fe totalmente errada, y que lo que nos va a llevar es a ser enemigos, a pararnos enfrente de la verdad y ser opositores a la verdad. Esto es a lo que se conoce apostasía, apartarse de la verdad furtivamente, imperceptiblemente, y luego convertirnos en opositores puntuales y directos a la verdad, diciendo cosas que ya no estremecen, diciendo cosas que ya no producen ninguna reflexión, diciendo cosas que ya simplemente son aceptadas porque son dichas por un maestro X o por un maestro Y o por un pastor que tiene mucho reconocimiento, y que entonces nosotros, por causa de esa gloria de los hombres, no revisamos las escrituras y entonces no podemos darnos cuenta de la verdad. Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque primero se va a manifestar poco a poco la apostasía, eso que el apóstol Pablo llama comezón de oír. ¿Y qué es lo que busca la apostasía? Apartar al pueblo de Dios de la piedad y llevarlo a la iniquidad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la manifestación del amor de Dios en los hombres y la manifestación del amor del hombre por su prójimo. La compasión, la misericordia, la comprensión, la tolerancia, el respeto. Eso es la piedad. Ese es el misterio de la piedad. Dios dice, el apóstol dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifiesta en carne. Cristo es esa manifestación de amor gloriosa, maravillosa, perfecta, exacta y precisa de Dios. Cristo es lo más hermoso de Dios, lo más glorioso, lo más poderoso, lo más débil y aún lo más poderoso de Dios para salvación a la humanidad. Y el enemigo conocía esa debilidad de Dios, ese amor por la humanidad. Pues sí, esa es la piedad, esa manifestación, esa erogación, ese darnos, esa precipitación de Dios desde los cielos en amor a través de la persona de Jesucristo. Y la apostasía lo que busca es retirarnos de esa piedad y llevarnos a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La impiedad es ocultar, esconder
torcer, pervertir todo lo que tenga que ver con esa manifestación, todo lo que tenga que ver con el amor de Dios, la manifestación de Dios, la piedad de Dios. Esa es la impiedad. Entonces va a aparecer un inicuo que, así como Dios envió a su Hijo, que es el paladín, el campeón de la piedad, el enemigo también va a enviar su paladín, su campeón, su gran gladiador, como Goliat era el gran gladiador de los filisteos y David era el gladiador del pueblo de Dios. Y él lo va a enviar para destruir la mente, la verdad y el conocimiento de Dios. Algunos no conocen a Dios. Vamos a leer otros versículos que tienen que ver con esto y nos vamos a detener aquí en Tesalonicenses, en 2, capítulo 1, respecto a esto de que se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es una manifestación carnal con todo el poder del enemigo, y no solo con el poder del enemigo, sino también con un envío de un espíritu de error para que aquellos que no han querer buscar la verdad, que cuando oyen la verdad simplemente la rechazan, simplemente no se preguntan o dicen: Señor, yo quiero conocer la verdad, ayúdame a conocer la verdad, guíame por el camino de la verdad, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como dice el Salmo 119, 105, por la verdad, por la luz. Cuando yo quiero, ese querer es el que va a producir el querer de Dios en mi vida. Pero se requiere ese compromiso mío, se requiere ese pacto de aceptación de mi parte cuando yo decido querer, buscar, inquirir, anhelar, inclinarme hacia la verdad. Todo aquello que conlleve a esa inclinación es precisamente lo que conocemos como piedad. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3, 20, 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo estamos esperando. Yo lo espero. Mucha gente lo espera, pero hay otros que dicen que no lo esperan porque ya lo tienen dentro. No, lo que tú tienes dentro son las arras, es el sello de que Dios te conoce, es el sello de que eres de Dios. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Cuando tú tienes el sello, las arras, esas arras son redención eterna, lo dice Hebreo, para la redención eterna. Pasado, presente y futuro serás redimido. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, que es el que está pendiente de redención en el día de Yeshua, es el que va a ser redimido. Por eso es que Pablo dice en Romanos: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se está refiriendo precisamente a estos momentos, a los momentos en el cual aparezca lo que esperamos, al Salvador, al Señor Jesucristo. El versículo 21 de Filipenses 3 dice: el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo de humillación, de debilidad, de pecado, de cansancio, de sufrimiento, de corrupción, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En Primera de Tesalonicenses, que Pablo en las 2 cartas a los tesalonicenses habla sobre la segunda venida de Jesucristo, dice en el capítulo 4, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá. ¿Qué es lo que va a descender? Lo que está arriba. Entonces tenemos un problema aquí, porque si ya Cristo lo tenemos dentro totalmente, entonces ¿cómo es que va a descender? No, lo que tenemos dentro son las arras de el sello de Dios. Las arras era una prenda que se daba cuando se hacía un pacto, un compromiso que garantizaba que el compromiso se iba a finiquitar, se iba a terminar. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Esto es Primera de Tesalonicenses 4:16. Hemos llegado al final de este video sobre lo que Pablo dice acerca de la segunda venida de Jesucristo. Muchas gracias y continúen con nuestro canal.